Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pues aquí de nuevo, este varón, tu hermano Pedro Reyes Pastor. Bueno, en esta ocasión quiero hablar un poco o reaccionar a un video de un musulmán, el cual está muy activo en TikTok y en otras redes sociales. Y él hizo un video muy interesante, el cual parece que fue por una pregunta que le hicieron sobre las diferencias cuál era la verdadera religión, o cómo, o qué era mejor, el Corán o la Biblia, o cuál era el verdadero Dios. Y entonces él responde de una manera muy particular y peculiar, el cual me llamó la atención y quiero reaccionar a eso. Él dice que la Biblia trae muchas contradicciones, por eso el Corán es verdadero y la Biblia no, y por eso Alá es el verdadero Dios y no Yahweh, o en algunos casos nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera ver esta porción del video, el cual él habla sobre este tema, y ahí entonces nosotros reaccionamos con la palabra de Dios, claro que sí, con la bendita e infalible palabra de Dios, y después nos vamos. Así que veamos este corto video y reaccionemos. Una duda, ¿cuál es la diferencia entre el Dios de los musulmanes y el Dios hebreo? Dios solo hay uno y es el mismo para todos. Creas en Él o no creas en Él. Eso determinará si vas al paraíso o al infierno, pero solo hay uno y no hay más de uno. Lo que sí, que en las escrituras hebreas pues se ha distorsionado la imagen de Dios. Se le atribuyen a Dios cosas y características de imperfección y de debilidad, como por ejemplo en la Torá dice que Dios perdió un combate de lucha libre contra Jacob, cosa que es absurdo. Dios en la Torá se contradice un montón de veces, pero es que Dios no se contradice. Bueno, para poder hacerle entender a este amigo musulmán de qué se trata esta historia, primero hay que ir a la palabra de Dios, el cual sí creemos que es la palabra infalible de nuestro Señor Jesucristo y del mismísimo Dios, el Yahweh, el cual ellos rechazan. Vamos a ir a la historia y vamos a ver el contexto por el cual creemos de que Dios no se contradice, porque la Biblia es clara y como él decía, no se puede entender que Dios o que Jacob le haya ganado una batalla a Dios de lucha libre, porque Dios no pierde. Y estamos claros, Dios no pierde una batalla. Sin embargo, veamos qué sí dice Génesis 32, 24, 30. Lo primero que hay que entender en esto, haciéndole un preámbulo, es que Esaú y Jacob tenían un problema prácticamente desde jóvenes, porque Esaú o Jacob engaña a Esaú por un plato de lentejas y le roba la progenitura a Esaú. Entonces, desde aquel entonces no se llevaban. De hecho, Jacob huye. Bueno, toda la historia está en el Génesis. Pero en esta historia ya estaban grandecitos, Esaú era bastante próspero, le duplicaba las riquezas a Jacob, tenía sirvientes y se iban a encontrar. Entonces Jacob recibe un mensaje de que su hermano Esaú estaba cerca y tenía mucha gente, y entonces Jacob tenía miedo de que Esaú tuki tuki, ¿verdad? Lo matara. Entonces de ahí viene este problema, ¿verdad? Jacob estaba huyendo, y en ese entonces cuando descansa en una parte geográfica X, dice que se le aparece una persona, ¿verdad? Un hombre a Jacob, y de ahí empieza la historia. Vamos a leer. Si vamos a Génesis 32, 24 al 30, dice: entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre, y subraya esa palabra hombre, y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendiga, dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. ¿Acaso no sabía el hombre cómo se llamaba? Claro que sí, porque había venido de parte de Dios. Pero para hacerle ver a Jacob, ¿verdad? Y para poder acentuar, ¿verdad?, aquel error que él tenía, entonces le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Para que fuera consciente de su mentira, porque Jacob es embaucador, es mentiroso, es engañador. Entonces contestó: bueno, Jacob. Tu nombre ya no será más Jacob. Le dijo: ¿quién? El hombre. De ahora en adelante será llamado Israel. Y ahí es donde cambia la actualidad, lo que era Jacob en ese momento, ¿verdad? Pasó de ser mentiroso, de ser embaucador, a ser Israel. Porque has luchado con Dios, ojo, y con los hombres, y has vencido.
Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. Ah, pero entonces ahora el ángel no le dice su nombre, porque quiere saber mi nombre, respondió el hombre. Entonces dijo a Jacob allí, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo mi vida. Bueno, para poder entender esto, lo primero que hay que hacer es ir a una interlineal, que es del hebreo al español, para entender qué es lo que sí nos quiere decir el versículo. Versículo 28 dice, porque has luchado con Dios y con los hombres, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ver qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, lo que se usa como hombre en este versículo es un sustantivo masculino plural absoluto, ¿verdad? Y aquí está la palabra. O sea, que no está hablando directamente de Dios, está haciendo una distinción de lo que usó Dios para encontrarse con Jacob, ¿verdad? Y la esencia del mismo Dios. Porque si vamos a la palabra que se usa para Dios, nos damos cuenta que también es un sustantivo masculino plural, pero es absoluto. Pero note usted que en este momento no está usando a la palabra Dios como Yahweh, ¿verdad? Como aquellos que conocemos nosotros como el yo soy, sino como Dios en general, como una manifestación de Dios, como por ejemplo lo que nosotros creemos como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la esencia de lo que quiera que pueda ser llamado Dios, que en un momento determinado los estudiosos le llamaron el ángel de Jehová, el ángel de Dios, que vamos a ver un poco más abajo de qué se trata, o cómo Oseas describe este ángel y con quién luchó realmente Jacob. Entonces, ya aún sabiendo que no fue directamente con Dios, vamos a ver cuál fue la lucha, porque sabemos que la lucha de Jacob con el hombre fue física, que es lo que este señor le llama una lucha libre, que fue a una persona física que Dios manda. O sea, nos damos cuenta, Dios, dice la Biblia, que Dios es espíritu, ¿verdad? Y aquellos que los adoran, lo adoran en espíritu y en verdad. Por lo tanto, Dios no podía haber peleado con Jacob, porque realmente si pelea con Jacob, solamente en el hecho de poder haberse manifestado, lo hubiese destruido en el momento, solamente con su presencia. Por eso es que dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿no? Sino que Moisés pudo haber visto sus espaldas, sino solamente al unigénito Hijo de Dios, el cual es Jesucristo, Dios manifestado en carne. Y ahora podemos entender entonces el versículo, porque cuando habla del hombre, habla de lucha, con quién luchó Jacob. Pero vamos a ver cuál fue la lucha que tuvo Jacob con Dios. Porque sí, está luchando Jacob con el hombre, pero interiormente su lucha realmente era con Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba haciendo las cosas mal. Pero veamos qué describe la Biblia. Si vamos al mismo Génesis del 32, del 9 al 12, esta es la lucha que tuvo Jacob con Dios. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham, ¿verdad? Y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me diste, perdón, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Esto era un reclamo que tenía Jacob a Dios. Dice el versículo 10, indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque no solo mi callado crucé hasta Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Fíjese que estás reconociendo a Dios. Tú fuiste el que me prosperaste, tú fuiste el que me trajiste hasta aquí. Entonces, ¿por qué tengo yo que encontrarme ahora con Esaú? ¿Por qué tengo que encontrarme yo ahora con mi pasado? ¿Por qué tengo que encontrarme yo con mi falta de perdón? ¿Por qué tengo que encontrarme yo ahora con aquello que yo soy, que soy un mentiroso, un embaucador? Yo no quiero, y esa es toda lucha que tiene el hombre contra Dios, de que no quiere reconocer sus falsedades. Entonces le dice, líbrame, te ruego. ¿Te das cuenta que Jacob jamás, si hubiese visto a Dios, como él dijo, hubiese luchado contra él, porque él sabe que Dios es todopoderoso, que él nunca ha perdido una batalla, que nadie puede contra Dios? Entonces dice, líbrame, te ruego de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo tengo que miedo. Ahí está la lucha de Jacob con Dios. No sea que venga y me hiera a mí. Imagínate si le tenía miedo a Saúl, no le va a tener miedo a Dios. Y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que yo no pueda contar.
por su gran cantidad. Entonces, esta es la lucha que tiene Jacob con Dios. En cuanto está peleando, por eso describe, bueno, luchó con Dios, o su lucha interna con Dios, sus reclamos, pero también luchó con él. O sea, lo que está haciendo el pasaje es encerrando, no va, de cierta manera, no va a describir, como yo lo estoy describiendo ahora, porque es un sentimiento que se está expresando en ese momento, ¿verdad? Y por eso está la conjunción y. Luchó con Dios y con los hombres. ¿Y por qué ganaste? Bueno, sencillamente porque se humilló, y el pasaje lo dice claritamente. Lo dice que si vamos, es más, si vamos al mismo versículo 30 del pasaje de Génesis 32, nos vamos a dar cuenta que lo dice. Dice, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, sin embargo, conservó mi vida. ¿Se da cuenta? Él reconoce de que Dios lo perdonó. ¿Cómo va a ganar una pelea contra Dios cuando él reconoce de que Dios le perdonó la vida? ¿Se dan cuenta? Que era algo más espiritual, es algo más sentimental que él estaba sintiendo en ese momento. La ganancia de Jacob era que Dios lo hubiese perdonado, y ahí está. Ahora, él sí lucha literalmente contra el ángel, pero con Dios su lucha es interior. Ahora bien, veamos realmente lo que dice Oseas, ¿verdad? Dice, en el vientre tomó a su hermano por el talón, y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. ¿Se da cuenta? Con el ángel y prevaleció, con el ángel, con la manifestación de Dios. No luchó contra Dios físicamente, no puede. Y dice, lloró y le pidió su ayuda. Ahí es donde está. El mismo Oseas es el que describe realmente lo que estoy explicando, contra Dios, o con Dios y contra el hombre. Y dice su ayuda, y en Betel lo encontró, y allí él habló con nosotros, y el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre, reconociendo. O sea, lo que pasa es que si leemos literal como un libro de historia la Biblia, y queremos desacreditarla como la quiere desacreditar este señor, pues nos vamos a dar cuenta de que, bueno, hay una mala intención en lo que se quiere y no somos objetivos realmente en analizar lo que realmente sí dice la Biblia, y le hacemos exégesis. Así que espero que haya entendido, que podamos entender y me haya podido explicar, y que este mensaje le pueda llegar a este señor, el cual voy a tratar de buscar la información para dejar o etiquetar, para que él pueda ver este video y esta explicación, que estoy más que seguro de que él la conoce, porque creo que fue el cristiano alguna vez. Así que gracias y paz, mis hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y su paz siempre esté con ustedes.